Fernanda Astudillo, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? ¿Qué tal, Nelson? Te escucho fuerte y claro. Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, ya la estamos viendo. Es un gusto para nosotros estar con usted. ¿Me equivoco o está en la asamblea? No, todavía no. Ah, ya, Tengo parece. que ir a la asamblea en una horita, ya estoy allá. Ya mismo, tienen que ir a camellar. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se vive el ambiente en la asamblea con todas estas situaciones que se han revelado, estos actos de corrupción que dicen que no, que sí, que el cuñado, que no el cuñado, que los honoren? ¿Cuál es el ambiente allá, María Fernanda? Bueno, el ambiente de la parte de gobierno es un ambiente tipo Shakira, sordo, ciego, mudo. Ellos no comentan absolutamente nada y obvio el señor presidente de la República, yo creo que también ha cantado la canción de Shakira, está sordo, ciego, mudo y al parecer no pasa nada. Aquí en el Ecuador, cuando no son correístas, eh, cuando son correístas es que hay el Pasa boom de todo. la explosión de que pasa todo. Y cuando no eres correísta, cuando le haces la venia al gobierno, no pasa nada, mi querido Nelson, no Ese, pasa absolutamente nada. Y María antes de Fernanda. empezar, quiero saludar, mi querido Nelson, buenos días a todos tus seguidores, buenos días a toda mi provincia del Oro, buenos días a todo el Ecuador. Qué malcriada que fui a No, no, empezar. tranquila, Fernanda, no se preocupe, María Fernanda. Pero está bien, no, lo que quería mencionarle era lo real que usted menciona, porque es increíble que hoy, por ejemplo, hoy en este entramado, yo le preguntaba a Mónica y decía, sí, es verdad, es complicado. Habría que la investigación determinar este vínculo directo entre Danilo Carrera, Cherres y el presidente de la República, aunque con lo de Hernán Luque se conectó en el tema de gobierno. Pero Mónica decía, sí, es difícil, es complicado. Los señores del gobierno dicen, hay que esperar la vinculación, es que aquí no hay nada, el presidente, pobrecito, no sabía. Y yo decía, oiga, Rafael Correa lo denunciaron, lo enjuiciaron, lo demandaron, y tampoco había estos hilos conductores, sino más allá de alguien que escribió un cuaderno o alguien lo mencionó o alguien dijo, y se hizo todo el hecatombe. Acá no hay una sola palabra en medios nacionales. Y aparte, Rafael Correa, tú sabrás y todos los ecuatorianos sabrás que fue condenado por influjo psíquico, o sea, Claro. cosas vergonzosas. Pero bueno, eso es lo que se vive en el Ecuador. Este es el Ecuador del señor Guillermo Lazo, este es el Ecuador que dejó el señor Lenín Moreno. Y yo sí hago una reflexión antes de continuar con el tema de la consulta. Yo creo que Ajá. la ciudadanía tiene que comenzar a analizar y a pensar muy bien a quiénes ponemos de autoridades, a quiénes le designamos porque mal o bien ellos dicen que sí, que el voto no sirve nada. No, es un arma muy No, claro que poderosa y sirve, claro. yo creo que en estas elecciones es la mejor arma para decir a tal o cual candidato, alcalde, si merece o no merece estar en la alcaldía, si le damos la oportunidad a alguien nuevo. Entonces hay mucho análisis y yo cuando conversaba en mi provincia con la gente, les digo, usted tiene un arma muy poderosa, que es el voto. Y Así ahí es es. cuando se castiga o se da otra vez la oportunidad a aquel político de hacer otra vez las cosas correctas o decirle, sabes qué, hasta aquí llegaste, chao, te fuiste a tu casa. Así es. Entonces sí es una buena oportunidad para pensar, ya lo Y, llamo a eso a los ecuatorianos. y también para el tema de la consulta. Yo quisiera hacer Exacto. un tema con usted, María Fernanda, y es preguntarle a usted cada pregunta y a ver si en el tiempo que tenemos podemos ir analizando, razonando si es que merece o no el rechazo y también el por qué, ¿no? A ver, yo le voy a decir la primera. ¿Está usted de acuerdo? Dígame. Nelson, antes de que continuemos, tengo que Ya. enviarte un saludo porque si no la persona que no te voy a saludar me ahorca saliendo de esta entrevista. Bueno, Gabriela Hidrobo es tu principal fans, me pide que te salude, que ¿ves? te ve todos los días. Entonces, si me olvido de eso, salgo Ya. de aquí y lo primero que haces es decir, ¿por qué no me ayudó Gabriela orando? Exacto. Hidrobo. Ahora sí, arranquemos. ¿Gabriela o Gabriel? Gabriela Hidrobo. Gabriela. Un besito, Gabriela, para ti y gracias por ver nuestro programa. Ahora sí, vamos. Ahora sí. Le pregunto a usted, le pregunto, ¿está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos humanos? Mira, es la pregunta más polémica y yo creo que es la única pregunta que el gobierno central tiene para decir, voy a combatir la delincuencia con esta pregunta. En primer lugar, tenemos que analizar el artículo 441 de la Constitución, numeral 2, y el artículo 79. Y hay cosas muy claras, no te voy a leer el artículo, Claro, hay claro, por muchas el tiempo. cosas muy claras. No podemos hacer mediante consulta popular
por referéndum cuando estamos hablando de retrocesos de derechos. El artículo 79 de nuestra Constitución, de la Constitución de los ecuatorianos, prohíbe la extradición a ecuatorianos. La extradición para gente extranjera que está acá en el Ecuador está permitida desde siempre. Ok. Así que eso no vengan a decir que descubren el agua tibia. Punto 1. Punto 2. Sabemos qué es la extradición. Extradición no son los delitos cometidos en territorio ecuatoriano. Es decir, no es que la señora que sale a la esquina y la asaltan y al delincuente que lo cogen se lo van a llevar a Estados Unidos, Argentina, México o todo lo que se están imaginando. No es que cuando existe una violación aquí en el Ecuador, por ejemplo el caso de María Belén Bernal, un asesinato, un femicidio, lo que pasó con María Belén, no es que se lo van a llevar a Cáceres, a Colombia o Argentina o Estados Unidos para que lo juzguen, falso. No. Es un delito cometido en territorio ecuatoriano. Y si es un delito cometido en territorio ecuatoriano, no van a solucionar los sicariatos, los femicidios, las extorsiones, los asesinatos, las violaciones, etcétera. No se va a solucionar absolutamente nada. ¿Cuándo funciona esta pregunta? Y eso es lo que no te dicen. Por ejemplo, Fernanda Astudillo se va a Estados Unidos y en Estados Unidos comete un asesinato. Fernanda Astudillo sale corriendo, sale huyendo de aquel país y se refugia, por ejemplo, en Argentina o en Ecuador. Entonces, el gobierno de Estados Unidos, al ser yo capturada en alguno de los países, Argentina o Ecuador, el gobierno de Estados Unidos me pide. ¿Pero por qué? Porque yo cometí un delito en ese país, en el exterior, no aquí en el Ecuador. Entonces tengamos claro, ecuatorianos, con esto no se soluciona absolutamente nada. No se va a solucionar la violencia, no se va a solucionar los asesinatos. Y si el señor presidente de la República no le inyecta dinero a la Policía Nacional, no destina recursos para armas, para balas, para que los policías estén con chalecos antibalas, no se va a solucionar absolutamente nada. Entonces, si no existe política pública para que pueda frenar la ola de delincuencia que estamos viviendo en este momento los ecuatorianos, esta pregunta no sirve absolutamente de nada. No me vengan a querer mentir a los ecuatorianos que sí, que con esto se nos van a vaciar las cárceles y todos los delincuentes se van a ir a otros países. Por favor. No, porque los delitos los hacen aquí, pues. Exacto, ¿qué país va a querer recibir delincuentes que no han hecho nada en esos países? ¿Qué? ¿De gratis lo van a recibir? O sea, no nos quiera ver la cara de tontos el señor Guillermo Lazo. La explicación es bastante clara, ¿no? Es decir, no, venga, llévese a Estados Unidos los presos de aquí. Y Estados Unidos va a decir, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? Claro, venga, se lo regalamos, se lo damos 2 por 1. Y Estados Unidos va a decir, ya, chévere, pásenme lo que yo quiero delincuentes. Entonces, es algo ilógico. Totalmente absurdo. Ilógico. Total. Pregunta número 2, y además que es la única que está como queriéndose, hay unos ejemplos horrorosos que aplicaba la señora Sichel para este tema, que incluso lo nombraba Pablo Escobar y decía que Pablo Escobar era el único que se oponía, pero yo le decía en el noticiero, sí, se oponía, porque no quería irse a Estados Unidos, porque el delito Estados Unidos lo relacionaba con su territorio por la droga, pero eso ocasionó un derramamiento de sangre en Colombia brutal. O sea, ese punto iba también ahí para algo acotar. Colombia, México tienen extradición. Claro. ¿Solucionan en algo los problemas internos que tiene el país? No se soluciona nada mientras que no existan políticas públicas de seguridad, que eso sí, tiene que pensar la señora esta que nos dice a nosotros delincuentes, narcotraficantes y vagos porque estamos en contra de la consulta popular. Yo creo que ella tiene que analizar y tener fundamentos para acusar a los asambleístas que estamos en contra de esta consulta y a las personas y a la ciudadanía. Tiene que tener fundamentos para decirnos narcotraficantes y todos los halagos que nos dicen. Y tiene que ponerse a pensar de pronto y decirle, aconsejarle al señor Guillermo Lazo, si las neuronas ya no le funcionan, que tiene que existir política pública de seguridad. Invertir billete, dinero, por favor. O sea, ya no sé si explicarle con manzanas, peras, para poder combatir la inseguridad que vivimos los ecuatorianos en estos momentos. Las madres en estos momentos tienen miedo hasta que sus hijos salgan a la esquina de su casa. Claro. No saben si van a regresar vivos o muertos. Uno mismo tiene miedo de salir. Por favor, o sea, señor presidente, no juegue con los sentimientos de los ecuatorianos. No intente engañar cuando sabemos que el propósito de la consulta popular es otro. Así es. Pregunta número 2, ojalá que alcancemos. ¿Está de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía del Estado para que esta selección evalúe, Hacienda capacite, sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo fiscal? Esa pregunta es de chiste. Sí, no sé la fiscalía que yo sé, la fiscalía donde yo sé es autónoma, ¿no?
Se supone. Punto uno. Punto uno. La propia fiscal del Estado, punto dos, puso un amicus en contra, rechazando esta pregunta de la consulta popular, siendo la fiscal general del Estado. O sea, ya vemos que ahí algo funciona mal. Punto tres, quieren tener funcionarios públicos que obedezcan a la propia fiscalía, porque quieren cambiar al que el Consejo Fiscal, que hoy lo tiene el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un ente aparte que los regula a la fiscalía, A ¿no la es fiscalía, cierto? así es. Lo que quieren hacer es que exista un Consejo Fiscal. Y la parte que no te dicen en la pregunta, pero sí está en los anexos, es que el Consejo Fiscal va a ser designado, adivina por quién, pues, por el propio fiscal del Estado. Entonces, Chútica. tú, mi pana Nelson, yo siendo la fiscal, te digo, Nelson, tú vas a ser parte de mi Consejo Fiscal. Y cuando Nelson me diga, mira, Fernanda, yo fiscal, tengo problema con tal persona, yo te diga, oye, Nelson, es mi pana, aguántate, no vas a hacer Claro. nada porque yo te puse ahí y tú correspondes y respondes a lo que yo quiera o lo que yo desee. Entonces, quiere tener el control de la Fiscalía General del Estado. Eso es el único fin, objetivo, meta de esta pregunta de la consulta popular, la Además que no segunda. soluciona en absolutamente nada, porque la misma No, señora Salazar puso este recurso y anteriormente le reclamó al gobierno porque lo que necesita es plata, porque no hay plata para el sistema de víctimas y testigos. O sea, ¿cómo queremos denunciar? ¿Cómo queremos proteger a quienes van a delatar si no hay plata para eso? Y Diana se lo dijo, claro, Diana Salazar lo dice muy bajito, muy bajito. Es como, no tengo plata, presidente. No tengo plata, presidente, no tengo plata. Muy bajito, muy bajito. Sí. sigamos con la tercera. Tercera pregunta. A ver, déjeme que tengo aquí tengo anotado. Tercera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se elija de acuerdo a los siguientes criterios? Un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, dos asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 que residan en el exterior. Ok, esta pregunta también es polémica y la está utilizando para hacer enganche, perdón, en la consulta popular. Primero, quiere reducir de 137 asambleístas a 100, o sea, reducir 37 asambleístas, y con esto él, según él y su cabecita y su mundo del país de las maravillas que tiene el señor Guillermo Lazo, reduce significativamente el presupuesto general del Estado. O sea, Absurdo. el señor, yo no sé, de verdad, yo a veces sí, bueno, no quiero pecar de decirle algo más al señor presidente, pero ya deja bastante que decir. Entonces, de 137 a 100 es lo que dice. Va a dejar a los migrantes, ojo, mi gente migrante, ecuatoriana migrante, que aporta 4.500 millones al país, de 6 asambleístas que tiene actualmente a 2 asambleístas. Chute. ¿Ustedes creen que eso es justo? Claro. Entonces, otro punto, vamos a dar las provincias pequeñas, yo soy de la provincia de Oro, le vamos a dar poder total a las provincias grandes, pues a las que tengan mayor número de habitantes, entre ellos Pichincha, Guayas, Manabí y por ahí Cuenca. Entonces se va a volver a concentrar el poder, lo que tanto reclamaban los ecuatorianos, que sí, que todo se concentre en Quito, que las zonales, en mi caso, no, en el caso de la provincia del Oro, que todo se concentre en Loja. Ahora los asambleístas va a haber un mayor número de asambleístas de las provincias más grandes. Entonces las provincias Y más eso es hasta pequeñas... discriminatorio, ¿no? Exacto, y la provincia más pequeña vamos a quedar sin representación. Y algo más, yo le decía al señor Guillermo Lazo, si usted de pronto quiere reducir el presupuesto de general del Estado, no sé, invéntese otra cosa, bájenos el sueldo, quítese un poco de asesores, baje el sueldo a los ministros y vamos a ver pues quién está por la camiseta, las personas que somos electas por voto popular, y quienes están por aquel presupuesto, por aquel recurso que reciben mensualmente. Entonces no le quitemos la democracia a los ecuatorianos. Y ojo, aquí algo muy importante, y perdón que me extienda en esta pregunta. La Asamblea Nacional, ecuatorianos, legisla y fiscaliza. Nosotros no manejamos el recurso. Claro. El que maneja el recurso es el señor Guillermo Lazo. Son los ministros. Si no te llegan las obras, por ejemplo, de las carreteras, por ejemplo, en mi provincia, la parte alta, están un desastre las carreteras de la parte alta. Quien no hace eso es el señor Guillermo Lazo. Claro. Es el ministro de Obras Públicas, que ya es muy caretuco, sinvergüenza, que me tiene a mí esperando ya cerca de 6 meses y no me da solución a las carreteras de la parte alta. Si no tienes paracetamol en los hospitales, es el señor Guillermo Lazo, porque no compra la medicina para los hospitales. Entonces sí, hagamos aquí una diferencia muy grande. Quien tiene el billete, quien tiene el money,
es el señor Guillermo Lasso, quien no es la tiene, Asamblea Nacional. y quien tiene el poder político, ¿no? Porque al final por eso se pelea ese puesto, porque supuestamente tú llegas a la presidencia es porque quieres el poder para solucionar los problemas, pero parece que acá llegaron al poder y le tienen miedo a manejar el poder, son cobardes, no quieren firmar nada, no quieren hacer absolutamente nada porque asumo Yo sí creo que solucionaron sus problemas, Ah, pero claro. no los problemas de los ecuatorianos. Claro, eso fue criticadísimo cuando eliminó el tema del impuesto a la herencia, que fue lo primero que hizo, fue absurdo. Pero bueno, ahí está el presidente. A los jóvenes le prometió que sí, que eliminando el CENESID se lo solucionaba el problema del ingreso a las universidades. O sea, señor Guillermo Lasso, para solucionar el problema de ingreso a las universidades, primero, cree más universidades. Claro, el Segundo, tenga más presupuesto. infraestructura en las universidades actuales. Tercero, contrate más docentes, compre más bancas. O sea, es cosas básicas que el Claro. señor Guillermo No, el Lasso, relajo que se viene en francamente, tema de educación, no sé si ya se va a empezar a dar, pero va a ser brutal porque universidades, algunas no pueden hacer el examen, están pidiéndole ayuda a la CENESID no se eliminó porque no pueden, y va a ser un relajo pero total, y va a criterio muy personal a proliferar la corrupción, y vamos a volver a esa época en el que el alumno que pueda comprar un cupo entre a estudiar y el joven de escasos recursos, que es muy inteligente, no va a poder estudiar. Así de sencillo. Totalmente de acuerdo. Vamos con la cuarta. 4. La cuarta. ¿Está de acuerdo con exigir a los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimos equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el CNE? Y aquí vamos ya entendiendo el drama de la consulta popular. Primero, le da control total a la fiscalía, que ellos se regulen, que ellos sean sus panas y todo. Segundo, reduce el número de asambleístas. Y la tercera, que va muy relacionada, reduce el número de movimientos políticos. De 279 organizaciones políticas que tenemos actualmente en el Ecuador, van a quedar 2 o 3. Y entre esas, yo te pregunto a ti, Nelson, y le pregunto a los ecuatorianos, ¿cuál es el movimiento político que actualmente tiene más billetes? El movimiento del señor Guillermo Lasso, pues. Claro. Ahora, que no existan personas ni candidatos que quieran salir por ese movimiento es otra cosa, claro, pero el que tiene más billetes es el partido del señor Guillermo Lasso. Entonces ya está acomodando el territorio, el terreno para su objetivo. Al momento de que existir menos partidos políticos, porque dice que tiene que regularse y volvemos a lo mismo, para regularse vas a tener que tener billete. Y por ejemplo, en mi querido Cantón Machala existe un candidato que tiene un movimiento propio, que es el señor Rosado. El señor Rosado no va a tener el billete suficiente como para mantener su organización política. Entonces va a desaparecer y así van a desaparecer muchas organizaciones políticas en el Ecuador. Entonces, ¿cuál va a ser el resumen? Que se queden movimientos políticos de harto billete y ¿qué le va a tocar el ecuatoriano? A ti, Nelson, a mí. Si no aliarnos, quedarnos así. Claro, o los va a absorber, ¿no? Exacto, y quedarnos sin participación. Entonces, aquí ya prepara su terreno el señor Guillermo Lasso. Obvio, el partido político de él tiene harto billete y va a poderse pasar toda la regulación, todo lo que le exige el CNE, el Consejo Nacional Electoral, y él va a ser el único partido político que lo pueda auditado periódicamente, va a ser el partido político que lo pueda llevar a cabo. Entonces los demás van a desaparecer. Y ahí viene la contrarréplica que me dicen, sí, asambleísta, pero existen muchos movimientos políticos. Ya, pues, ponga a trabajar al Consejo Nacional Electoral, que aumente alguna otra clase de requisitos, pero no es una pregunta para gastarse 20 millones de dólares en aquella consulta popular. Totalmente. Entonces, no va. Ok, y aquí viene la pregunta más, creo que también neurálgica, todas son tramposas, pero ¿está de acuerdo con eliminar las facultades de designar las autoridades del Consejo de Participación e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea la que designe a través de estos procesos a los actuales miembros del Consejo de Participación? Primero, lo que quieren hacer, elegimos actualmente consejeros, llegan al poder, les quitan todo. O sea, ellos ya no van a poder designar a las 77 autoridades públicas que designa el Consejo de la Judicatura. Que tú, ecuatoriano, vas a las urnas y decides cuál va a ser aquel consejero que va a tener el poder de decidir a las autoridades de control. Pero no solo es eso, mi querido Nelson. Y yo, pasando esta pregunta, quiero que leas la pregunta 6 para hacer una sola explicación. Sí, también, porque creo que es lo mismo.
que la CEIA está de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación para que sean elegidos mediante procesos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea. Ahí está. Parecido. Entonces, a primera instancia, ¿sabe? O sea, da al parecer que la Asamblea va a tener el poder total, ¿no es cierto? Ya. Pero los anexos, lo que no divulga el señor Guillermo Lasso por las redes sociales, por los medios de comunicación, por la niña esta que sale a hablar y nos dice de todo, lo que no dicen son los anexos. Y los anexos para la pregunta 5 y 6 es que se va a formar un comité técnico. Y adivinen, pues, quién forma el comité técnico, porque la Asamblea Nacional nomás va a tener que elegir de los 3, que el comité técnico designen, va a tener que elegir uno de los 3. Igualito cuando mandan una terna para vicepresidente, ¿te acuerdas? Cuando hace que mande el presidente una terna, sí. Esto igual se va a enviar una terna de 3 personas que van a ser elegidas por el comité técnico. El comité técnico va a estar conformado por un delegado del presidente de la República, un delegado de la Asamblea Nacional, un delegado de la función judicial, un delegado de la función electoral, de la transparencia y control social, 2 delegados de la ciudadanía, panas obviamente del señor presidente, porque va a haber una selección de los ciudadanos que quieran participar, y 2 delegados de las universidades, que también van a ser universidades acreditadas por el señor presidente de la República. Entonces, ahora entendemos todo lo que quiere hacer. Quiere manejar absolutamente todas las entidades y poner, ya no por meritocracia, porque eso es prácticamente solo el enganche que te da la pregunta, sino por la dedocracia, y van a elegir las autoridades de control. Y lo más grave, la Asamblea Nacional va a tener 90 días para elegir de los 3 nombres que envíe el comité técnico, de los 3, ojo, nosotros no es que vamos a hacer cursos de meritocracia, no, para esto está el comité técnico, y ya lo dije, quién conformaba aquel comité técnico. Y de los 3 nombres, la Asamblea Nacional va a tener que elegir con mayoría absoluta, que tú sabes que son 92 votos y es un voto complicado, va a tener que elegir un nombre, por ejemplo, para fiscal general del Estado. Si en 90 días la Asamblea Nacional no se pone de acuerdo, los 137 asambleístas que vamos a tener que elegir esto, o los 100 que quedarán para el otro periodo, no se ponen de acuerdo en elegir aquel de los 3 nombres, uno para fiscal, será designado el primero que se encuentre en la lista. Ahora entendemos todo el drama, claro, y todo lo que quiere él hacer. Lo que único que pretende hacer el señor presidente Lasso es quedarse en el poder. Y aparte, hace que las autoridades que actualmente están en el poder, por ejemplo, función judicial, función electoral, transparencia y control social, se prorroguen sus funciones hasta que supuestamente esté todo legalizado. Que son como 2 años. Exacto. Entonces serán las mismas autoridades que van a seguir, y obvio van a estar a disposición y van a estar haciéndole la venia al señor Guillermo Lasso. Entonces, yo creo que la pregunta 7 y 8 son preguntas de relleno, sí, habla, claro, del sistema de agua nacional de áreas protegidas, y son reformas que cualquier asambleísta, Fernanda Astudillo, cualquier asambleísta, podemos hacer reforma al Código Orgánico del Ambiente. Entonces no es necesario ponerlo en una consulta popular, pero obviamente lo hace como pregunta de enganche. Claro, las 7 y la 8 son de ambiente, para no ahogarnos. Son netamente de ambiente, pero la 8 muy descaradamente te dice que te va a dar beneficios, sí, pero te va a dar beneficios luego que te regularice, es decir, a los pueblos y comunidades les va a decir, vengan, temen lo que ustedes tienen, papá Estado se coge, lo regularizo y luego veo yo cuál beneficio te doy, o qué es lo que te doy y qué es lo que no te quiero dar. Entonces, yo a los ecuatorianos sí les hago un llamado. Es una manipulación total para que el señor Guillermo Lasso tenga más poder y pueda, yo diría, ya desaparecer al Ecuador, porque ya hay mucha migración, desaparecer al Ecuador y que no quede absolutamente nada, privatizarlo, venderlo por partes, que se vayan los ecuatorianos. Entonces, lo que tanto hablaban, que el Ecuador se iba a convertir en un Venezuela, nosotros vamos a estar peor que Venezuela, y yo llamo, ahora sí, a pensar el voto. Totalmente. María Fernanda Astudillo, un gran resumen de las preguntas por preguntas. Gracias por ese tiempo. Sus palabras para finalizar. Ecuatoriano. Para finalizar, si tú no tienes empleo,
si tú no tienes educación, si tú no tienes salud, si llevas a tu familiar y tienes que comprar hasta la paracetamol, si te ha quitado el bono, si no te han prometido todo lo que te prometió, que te iba a solucionar el Ecuador en 100 días, si no tienes vivienda, si no tienes seguridad, si tienes miedo, es ahora el momento preciso para decirle a Lazo 8 veces no. No te soluciona tu vida y se gasta muchísima plata que tú la necesitas en tu territorio, se lo está gastando en una consulta que lo único que pretende es tener más poder para hacer y beneficiar a todos sus amigos y no al pueblo mandante que lo puso ahí donde está. Muchísimas gracias, Nelson, y muchísimas gracias a todos los A ecuatorianos. usted, María Fernanda, muchísimas gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Ahí estuvo María Fernanda Astudillo en esta última parte de las entrevistas. Muy buena, muy buena, muy buena. Cada uno paso a paso. ¿Por qué el engaño? ¿Por qué el fastidio? Porque definitivamente no se soluciona absolutamente nada. Si esto gana, si esto pasa, lo que vamos a tener es un gobierno de consultas, porque ya han hablado de 2 o de 3, y ahí se va el presupuesto del país. Mientras no hay plata para las diálisis, hay plata para consultas, hay plata para tener al pueblo dividido, hay plata para engañar, hay plata para jugar con estas cosas. No es justo, ya pasó con Moreno, ganó, te prometieron que era la solución porque el país estaba jodido y no fue la solución. Esta no va a ser la excepción.